Era media tarde cuando Albert Farrow apareció en el umbral de la casa llevando la maleta consigo. Miró hacia la carretera y respondió con un gesto al saludo de David Green, que le aguardaba sentado frente al volante de un pequeño Austin de color azul. Phil, el viejo criado de la señora Palmer, que le había ayudado momentos antes a bajar su equipaje, permanecía inmóvil a pocos pasos, mirándole tristemente. Albert rozó con la mano el hombro de tan fiel servidor y luego le tendió un arrugado billete. Adiós, Phil. Gracias por todas sus atenciones. Gracias a usted, señor. Me gustaría verlo de nuevo por aquí algún día. Temo que eso no ocurra nunca, Phil. Pero me alegra oírtelo decir. Me alegra mucho. Despídeme de la señora Palmer. Dile de mi parte que la deseo toda clase de suertes. Adiós. Adiós, señor. Que tenga buen viaje el señor. Gracias. Albert Farrow cogió la maleta al tiempo que se ponía el sombrero y doblaba el impermeable sobre su brazo. Al descender a lo largo del sendero que cruzaba el jardín, advirtió que el aire era húmedo y bochornoso. El coche de Green se encontraba cerca de la verja. Solo tenía que cruzar el camino, abrir la portezuela y entrar en él. Tendremos que darnos prisa, Farrow. El tren pasará dentro de 8 o 10 minutos. Farrow apenas entendió las palabras del otro. Se detuvo en la verja y volvió la mirada hacia la casa. Tras de los cristales de uno de los ventanales del primer piso, Pamela Palmer estaba mirándole inmóvil. Tenía las manos entrelazadas bajo la barbilla, como si sus labios musitaran una oración, y su rostro se destacaba en la penumbra que la rodeaba, igual que una pálida medalla de óvalo perfecto. El hombre la contempló en silencio durante 2 segundos. Levantó después una mano con indeciso ademán, diciendo adiós. Gracias, Pamela Palmer. No podría olvidarte aunque viviese 1000 años. Adiós, Pamela. Hasta nunca. ¡Vamos, Farrow! Apenas nos queda tiempo. Silencioso cruzó el camino y llegó hasta el coche. Coloque su equipaje ahí detrás y siéntese a mi lado. Gracias. El coche arrancó quebrando la calma remansada sobre el campo. A un lado y otro de la carretera desierta, los árboles alzaban sus desnudas ramas hacia el cielo, buscando la tibia caricia del sol. Sin saber cómo, la casa de los Palmer se borró en la distancia. Ninguno de los 2 ocupantes del coche pronunció una sola palabra, hasta que el rojo edificio de la estación apareció tras las últimas casitas del pueblo. De pronto, David Green se volvió hacia su acompañante y exclamó: Escuche, Farrow. Quiero darle las gracias por todo lo que ha hecho en favor de Pamela y Stuart. No, Green, no es necesario. Precisamente usted tiene poco que agradecerme. No hablo de mí. No habría motivo para que lo hiciera. Bueno, usted sabe perfectamente. Imagino que las noticias que trajo a esta casa van a cambiar para siempre el rumbo de mi vida. Pero eso no importa ahora. Usted cumplió con su deber, y si le ofrezco mi amistad lo hago en nombre de aquella que en otro tiempo me uniera a Stuart Palmer. Albert Farrow, con los dientes apretados y la mirada perdida en la distancia, no contestó.
Un extraño reflejo brillaba en sus oscuros ojos. Green continuó. Tengo el proyecto de marcharme de Cambridge inmediatamente después de que Pamela vaya al encuentro de su esposo. Una vez que haya desaparecido de aquí... ¡Calle! Farrow se había vuelto hacia él cogiéndole el brazo con súbita violencia. Su voz temblaba. Usted no hará nada, Green. ¿Me oye? Usted no hará nada. Espere a recibir noticias mías. No tardarán en saber de mí. Aguarde hasta entonces. Y después sobre como mejor le parezca. David Green, con el asombro pintado en la cara, detuvo el coche sin atreverse a preguntar más. Albert Farrow descendió incluso antes de que las ruedas hubieran terminado de girar. Cogió su maleta y sin esperar a David se dirigió con paso apresurado hacia la estación. El interior del polvoriento edificio aparecía casi desierto. Un par de hombres aguardaban sentados en el viejo banco de madera adosado a la pared lateral. El recién llegado se acercó a la ventanilla que había al fondo, junto a la puerta que comunicaba con el andén. Por favor, un billete para Londres. ¿Primera clase? Sí, desde luego. Aquí tiene. Cóbrese. David Green le alcanzó en el momento en que salía al andén. Permanecieron juntos bajo la fría sombra de la marquesina, proyectada sobre el apeadero, hasta que el tren surgió a lo lejos. Un penetrante silbido rasgó el silencio. Varios viajeros más cruzaron lentamente el andén. De pronto, sin poder reprimir por más tiempo la inquietud que le dominaba, David tendió su mano hacia el brazo de Albert Farrow. Discúlpeme, Farrow, pero he de suplicarle que me explique lo que quiso decir antes. Los labios de Albert Farrow semejaban un recto y oscuro tajo que le hundiera la cara. Volvió la mirada y casi enseguida el joven Green comprendió que aquellos ojos no podían verle. Ya lo comprenderá todo, Green. Ahora no puedo hablar. Necesitaría demasiado tiempo y solo disponemos de unos minutos. Pero no se impaciente. Todo lo que le pido es que no haga nada hasta que yo escriba. Tiene que prometérmelo. Sí, Farrow. Así lo haré. Prométamelo. Se lo prometo. El tren se acercó a la estación, rodando con decreciente velocidad. Un sordo estrépito metálico retumbó bajo la marquesina. Chirriaron los frenos y, por último, el largo convoy se detuvo jadeante al borde del apeadero. Albert Farrow subió al coche como si deseara huir de la proximidad de Green. Después, en pie sobre el último peldaño de la escalerilla, se volvió para contemplarle un instante. No se quede ahí, váyase. Yo he de buscar asiento. No tengo prisa alguna, Farrow. No se preocupe por mí. Váyase, he dicho. Váyase. Las miradas de ambos hombres se cruzaron como dos espadas. Por un momento las fuertes manos de David Green se crisparon amenazadoramente. Retrocedió un paso, pero casi al tiempo que abría ya la boca para contestar, Albert Farrow relajó la tensión que endurecía su rostro. Hizo un vago ademán de excusa y mientras se pasaba la mano por la frente, habló quedamente. No me haga caso. No se enfade, Green. Confieso que me siento un poco alterado. Tendrá que disculparme. El muchacho, sin saber todavía qué postura adoptar frente a la incomprensible conducta del otro, permaneció inmóvil. Sus dorados cabellos cortos y rizosos se agitaban bajo la caricia del aire, reflejando la ardiente claridad del crepúsculo. Albert Farrow miró su cara y después, sin alegría alguna, sonrió conciliadoramente. Green, por favor.
vuelva junto a Pamela. Hágame caso y no la deje sola. Va a necesitar de usted y de su cariño, se lo aseguro. Sé que ambos se quieren y puedo jurarle que a los dos les deseo las mayores venturas. Albert Farrow se volvió hacia el interior del coche en el momento en que el tren arrancaba ya. David, que le había tendido la mano un segundo antes, se quedó al borde del andén contemplando con asombrados ojos la portezuela que acababa de cerrarse a espaldas del viajero. Alzó luego el brazo y cuando la cabeza de Farrow apareció a través de las ventanillas, hizo un gesto de despedida. Pocos minutos después, el tren se alejaba ya por entre las mansas y verdes colinas que ocultaban a la vista la casa de los Palmer. Albert Farrow llegó a Londres a primera hora de la noche. Tomó un taxi a la salida de la estación y se hizo conducir a un viejo hotel que conocía desde varios años atrás. Apenas llegó, pidió papel y sobres en abundancia, un doble de ginebra y fue a encerrarse en el cuarto que le fuera destinado. Quiero a esa mujer. La quiero. Se avergonzó de sus propias palabras, porque tampoco él podía olvidar a David Green. Pasó al cuarto de baño y se duchó. Luego permaneció sentado sobre el borde de la cama durante casi media hora, sumido en nadie sabe qué pensamientos. No estoy solo. Ya nunca estaré solo. Me acompaña su recuerdo. Porque yo no la olvidaré nunca. Albert Farrow, estás chiflado, completamente chiflado. ¿Por qué? ¿Por qué chiflado? Hace solo 3 días, yo no hubiera comprendido por qué razón podía sentir una abierta simpatía por un desconocido y que solo unas horas después tuviera la confianza suficiente para hablar con él de todo esto. Esto sí que es un misterio. Y tú te lo creíste. Eres un necio, Farrow. Necio, además de chiflado. ¿No recuerdas que te hizo callar? Quisiste hacerle ver lo que hubiera podido ocurrir de haberos conocido antes y te mandó callar. Gracias, Farrow. Tampoco yo olvidaré nunca todo lo que le digo. ¿Lo ves? Le dije que jamás lo olvidaría y ella me respondió así. Te echó, Farrow. Muy educadamente, pero te echó. Eres un pobre iluso. Pretendías salir triunfador de la aventura y solo has hecho el ridículo. Han bastado unas faldas para... ¡Calla! ¿Tú qué sabes? ¿Qué sabes lo que piensa ella? ¿Qué sabes lo que pienso yo? Me parece que voy a darte una sorpresa. Qué lejos estás de sospechar lo que voy a hacer. Lo he pensado mucho, ¿sabes? Mucho. Y lo voy a hacer para no oírte más. Para hacerte callar para siempre. Sí.
Lo voy a hacer. Albert Farrow se levantó como impulsado por una fuerza oculta. Cruzó el cuarto y fue a sentarse frente a la mesita que había junto a la ventana. Un aparato portátil se erguía sobre el tablero. Lo encendió y contó las hojas de papel que le habían entregado. Las ordenó luego como si todavía tuviera que luchar con encontrados sentimientos. Y al fin, cogiendo la pluma, comenzó a escribir. Pamela Palmer, Hannebridge. Pamela. Creo que casi desde el instante mismo en que apareciste ante mí, por primera vez, presentí que un día habría de escribir como ahora voy a hacerlo. Hablarte, contarte esto mismo con mi propia voz.